Hola chicos, vamos a repasar el tema de la ley de cosenos. Esta ley nos establece que el cuadrado de cualquier lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de estos dos lados por el coseno del ángulo comprendido entre ellos dos. Así que, ¿qué es lo que nos está indicando? Que si yo quiero conocer un lado, debo de conocer los otros dos y el ángulo que está entre ellos. Por ejemplo, acá BC son los lados y lo que conocemos es este ángulo A. Si queremos conocer a B, necesitamos conocer los lados AC, aquí está AC, y el ángulo que está comprendido entre ellos. Esto debemos de conocerlo. Y en el tercer caso, si yo deseo conocer el valor del lado C, necesito conocer los otros dos y el ángulo que está comprendido entre los dos lados conocidos. Entonces, siempre que tengamos esta configuración, lo que vamos a hacer es uso de la ley de cosenos. Por ejemplo, en este ejercicio nos dice: un túnel se ha de construir por una montaña. Para estimar la longitud del túnel, un topógrafo hace las dimensiones que se ven en la figura. Use la información del topógrafo para aproximar la longitud del túnel. Deseamos conocer este lado que está punteado, conociendo dos lados y el ángulo que está comprendido entre ellos. Por eso es que esto es claramente una ley de cosenos, la que nos ayudará a poder descubrir cuáles son esos valores. Le voy a llamar L acá, a la longitud de ese túnel hacia acá. Le voy a llamar L a la longitud de ese túnel. Si yo deseo conocer L, me dice la ley del coseno que L cuadrado es igual a uno de los lados al cuadrado más el otro de los lados al cuadrado menos esos dos lados conocidos multiplicados por 2. Ese 2 grandecito siempre va de regla por el coseno del ángulo entre ellos. El ángulo es de 82.4 grados. De esta manera es como vamos a conocer el valor de L. Entonces, operamos y nos dice que L va a ser igual a 416.81 pies. Esa es la longitud aproximada del túnel. Recordemos que para calcular el coseno de este ángulo, la calculadora debe de estar en grados, es decir, en donde dice degrees, porque está en inglés, ¿verdad?, en la nomenclatura. Veamos las soluciones completas de triángulos. ¿Qué significa resolver un triángulo? Esto es encontrar los lados y los ángulos desconocidos, partiendo de los datos iniciales que el problema nos va a proveer. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? La ley de senos, la ley de cosenos y la suma de los ángulos internos de un triángulo, que esto equivale a 180 grados. De esta manera es como nosotros vamos a encontrar utilizando cualquiera de esos recursos. ¿Cuáles son los casos que se nos pueden dar para las soluciones de triángulos? Que conozcamos un lado y dos ángulos, que conozcamos dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados, que conozcamos dos lados y el ángulo entre ellos, o que conozcamos tres lados. De cualquiera de estas maneras nosotros vamos a poder darle solución a los triángulos, encontrando sus tres lados y sus tres ángulos. Si no poseemos esto mínimo de información de cualquiera de estos casos, entonces no podremos darle solución y nos va a quedar un triángulo irresoluble. Veamos un primer caso. Resolvamos el triángulo. Nos dan la información de un ángulo de 20, otro ángulo de 25 y un lado de 80.4. ¿Qué quiere decir? Lo primero es hacerlo más sencillo. Yo sé que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, entonces vamos a partir desde ahí.
Le voy a poner un nombre a este ángulo. El ángulo va a ser teta, por lo que 180 menos uno de los ángulos conocidos que es 20 menos el otro ángulo conocido que es 25, esto va a ser igual al ángulo teta. ¿Por qué? Porque la suma de los tres era 180 y al despejarlo nos va a quedar esta ecuacióncita. Así que el ángulo desconocido toma el valor de 135 grados. Vayamos completando toda la información disponible. Teniendo esto, podemos empezar a pensar que al conocer los tres ángulos y uno de los lados, nos conviene también utilizar ley de senos. ¿Por qué no la de cosenos? Porque la de cosenos necesita dos lados y aquí solo conocemos al momento uno de ellos. Así que planteemos la ley de seno. Seno de 135 grados, veamos, voy a utilizar su opuesto entre B. Esto es igual al seno de 25 grados y su opuesto, su lado opuesto sería 80.4. Igual, ahora el tercero sería, vamos a borrar aquí para no confundir, el tercero sería el de 20 grados y su lado opuesto es A. Seno de 20 grados y su lado opuesto es A. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con esta información? Vamos a utilizar los pares de igualdad que nos convienen. Por ejemplo, estos dos. ¿Por qué nos convienen estos dos? Porque solo hay una incógnita. Lo voy a extraer. Seno de 35 grados entre B es igual al seno de 25 entre 80.4. Despejo la B. Seno de 135 es igual a B por el seno de 25 entre 80.4. El seno de 25 está multiplicando, entonces ahora va a pasar a dividir. Y el 80.4 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y esto nos va a dar el valor de B. Al resolver B con la calculadora, nos da igual a 134.52. Y vamos obteniendo más información acerca del triángulo. Este es igual a 134.52. Ahora, ¿qué podemos seguir utilizando? Bueno, por practicidad ahora voy a utilizar estas otras dos partes de la igualdad. Lo voy a plantear por aquí. El seno de 25 entre 80.4 es igual al seno de 20 entre A. ¿Por qué me conviene esa? Porque la única variable desconocida es A. Entonces vamos a despejar. A está dividiendo, pasa a multiplicar al seno de 25 entre 80.4. Esto es igual al seno de 20 grados. Ahora el seno de 25 está multiplicando, pues va a pasar a dividir. Y 80.4 está dividiendo, ahora va a pasar a multiplicar. Y ahí tenemos despejada A. Al resolver, el valor de A es de 65.07. Y aquí ya tendríamos el siguiente de los valores. Y hemos finalizado de resolver el triángulo. ¿Por qué? Porque tenemos el valor de un lado, otro lado, otro lado, un ángulo, un ángulo, un ángulo. 3 lados y 3 ángulos resueltos. Eso es con lo que ahora contamos. Eso es lo que significa resolver los triángulos. Veamos otro ejemplo.
Existen casos que les vamos a llamar caso ambiguo. Este caso se conoce como ambiguo debido a que pueden presentarse tres posibles casos: una solución o triángulo que cumpla con las condiciones dadas, dos posibles triángulos que cumplan con las condiciones dadas o ningún triángulo que cumpla con las condiciones dadas. Para ejemplificar lo anterior, vamos a resolver el triángulo y vamos a trabajar con este. Nos están dando un triángulo, ¿verdad?, bastante grande y va subdividido. Entonces vamos a tomar parte de él para irlo resolviendo. Solución para el triángulo 1. ¿Cuál va a ser el triángulo 1? Este que tenemos hacia acá. Este va a ser nuestro triángulo 1 y este va a ser nuestro triángulo 2. Entonces vamos a trabajar con este pequeño que tenemos hacia acá. Tenemos un lado que vale 248.6, tenemos un ángulo de 43.1 y lo demás es completamente desconocido. Vamos a ir viendo cómo ir articulando. Y tenemos el otro lado también, ¿verdad? Este lado interno que vale 186.2, este que tenemos aquí internamente. Entonces vamos a trabajar con esas partes del triángulo. Voy a dibujarlo nuevamente por acá. Y nos dice que este es 43.1, este es 248.6, este es 186.2. No tenían nombre los demás ángulos, yo se lo voy a colocar, le voy a decir que este es beta, este no tenía nombre, le voy a llamar teta. Y nos mencionaba, al ser beta, a este lado que no conozco le voy a llamar B, para poder identificar qué es lo conocido y qué es lo desconocido. Así que voy a volver a plantear ley de senos. El seno de 43.1 grados sobre su lado opuesto. El lado opuesto es 186.2. En el otro de los casos sería 248.6 en el denominador, es el lado 248.6, tiene como ángulo opuesto a teta, entonces es seno de teta. Y la tercera parte de la igualdad sería seno de beta y su lado opuesto, que lo desconocemos, que es B. De estas tres partes, esta última todavía no es útil, porque todavía no conocemos ni beta ni B, ni el lado B. Así que nos va a servir por el momento hacer uso de estas dos partes para despejar teta. Seno de 43.1 grados entre 186.2 es igual al seno de teta entre 248.6. 248 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. 248.6 seno de 43.1 entre 186.2. Y como lo que queremos es despejar el ángulo, entonces vamos a calcular un seno inverso en la calculadora. Recordemos que estamos trabajando en grados, así que todo tiene que estar expresado en grados en nuestra calculadora para que esto tenga un efecto correcto. Y nos dice que el ángulo teta, al hacer estos cálculos, tiene un valor de 65.82. Ahora, revisando la figura, nosotros podemos ver algo. El ángulo es obtuso, no es un ángulo que sea
agudo y en este caso nos ha dado un ángulo agudo. Puedo seguir resolviendo el triángulo, pero yo sé que no va a corresponder a la solución de este triángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo tiene una característica de ser de más de 180 grados. Revisemos acá, el ángulo es este, el que se le está haciendo el cálculo, así que lo que sigamos haciendo pues ya no va a estar de manera correcta. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a trabajar, lo vamos a dejar hasta ahí. No es la solución para este triángulo y por eso es que dice que son ambiguos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es continuar con otro de los triángulos para darle la solución. Voy a tomar ahora como triángulo 2 el triángulo más grande, completamente acá, que sería el triángulo ACB1. Ese es el que vamos a tomar ahora en cuenta. ACB1 es el triángulo más grande y con ese vamos a hacer los cálculos. Sería ACB1. Este ángulo lo proporciona el ejercicio, este lado también, este otro lado también. Aquí no lo he dibujado a escala, ¿verdad? El triángulo tiene un poquito más de variación. Quizás le voy a hacer un poco mejor la escala para que se vea. Debe de ser más corto hacia acá, no tan isósceles, pero así. Este es más corto y es más largo el otro lado. Este es B1 siempre. Y con respecto a este triángulo voy a empezar a nombrar. No tienen nombre, le voy a nombrar los ángulos. A este le voy a llamar phi, a este le voy a llamar alfa. Y como este es el vértice C, aquí le voy a llamar yo a este lado C minúsculo. Voy a plantear de nuevo la ley del seno. El seno de 43.1 entre 186.2, que es su lado opuesto, y su ángulo opuesto. Veamos, lado con ángulo opuesto. Esto es igual al seno de alfa entre el lado C, que he planteado entre estos dos. Igual al seno de phi entre, aquí tenemos 248.6. Entonces vamos a empezar a despejar donde sea posible y a utilizar los extremos de las igualdades que sean factibles para encontrar soluciones. Estos dos son factibles. ¿Por qué? Porque solo tienen una variable, que sería esta. Si tomo el del centro, tiene dos variables por el momento, así que no sería lo más recomendable. Tomemos seno de 43.1 entre 186.2. Eso va a ser igual al seno de phi entre 248.6. Despejamos el seno inverso, nos va a quedar en el despeje de 248.6 por el seno de 43.1 entre 186.2, y esto va a ser igual al ángulo phi. Si lo encontramos por medio de la calculadora, esto nos da 65.82, y esto sí ya tiene más idea de ser este el ángulo, porque es un ángulo agudo. Ahí sí, en ese momento sí. Luego que ya se conocen dos ángulos, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues el tercer ángulo es la resta de los 180 menos 43.1 menos 65.82. Eso quiere decir que alfa vale 75.08 grados.
Ahora que ya conocemos el valor de alfa, puedo utilizar esta parte que se encuentra al centro, porque ya conocemos alfa y lo único desconocido es c. Así que vamos a retomar. Seno de 43.1 entre 186.2 es igual al seno de alfa entre c. Pero alfa ya lo conocemos, que equivale al valor de seno de 71.08 entre c. Vamos a despejar c y al despejar nos va a quedar seno de 71.08 grados por 186.2 entre el seno de 43.1. C quiere decir que vale 257.79 esa distancia. Así que este sería ese valor, 257.79. Hemos resuelto el triángulo porque ahora contamos con un lado, dos lados, tres lados y los ángulos, un ángulo, dos ángulos y tres ángulos. Entonces en ese momento podemos decir que hemos resuelto el triángulo. Estos son triángulos ambiguos porque aunque matemáticamente devuelven ciertos valores, no necesariamente son los valores que hacen corresponder a los ángulos que estamos viendo. Entonces hay que tener ese cuidado siempre, verlo, no solo hacer el análisis matemático, sino verlo, analizarlo, una parte lógica de si ese es el valor que estamos esperando. En el siguiente nos dice resuelve el siguiente triángulo. En este triángulo tenemos un lado, dos lados y un ángulo. Dos lados y un ángulo, y el ángulo es justamente el que se encuentra en medio. Entonces nos da la idea de una ley de cosenos, porque cumple esas características de la ley de cosenos. Así que vamos a resolver por medio de esa ley. Al lado que está aquí enfrente le voy a llamar c minúscula. C minúscula al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 18 al cuadrado menos 2 veces 10 por 18, este 2 va de regla, ¿verdad? Por el coseno del ángulo entre ellos, que son 120 grados. Si hacemos la operación y sacamos la raíz cuadrada y hacemos con la calculadora, eso nos va a devolver el valor de 24.58. Ya tendríamos este valor. Ahora sigamos encontrando los demás. Le voy a llamar a este gamma y le voy a llamar a este beta. Si trabajamos con estos y hacemos una ley de senos, aquí estamos en la libertad de seguir con ley de senos o de cosenos. Lo que nos conviene ahorita es la de senos porque no conocemos más ángulos internos. Entonces utilizamos ley de senos. El seno de gamma sobre 18 es igual al seno de beta sobre 10, que es su opuesto, que esto es igual al seno de 120 sobre 24.58. Entonces tomemos igualdades que solo les haga falta una incógnita, que podríamos tomar estas dos. Seno de beta lo despejamos y nos va a quedar que 10 por el seno de 120 entre 24.58. Y como queremos despejar beta, entonces obtenemos seno inverso de 10 por el seno de 120 entre 24.58. Y esto nos daría un valor de beta de 20.64 aproximadamente.
Ahora, teniendo dos ángulos, este que tenemos aquí es 20/64, puedo encontrar el tercer ángulo aplicando la suma, ¿verdad?, de los ángulos. 120 más 20.64 más gamma son 180. Como quiero gamma, entonces es 180 menos 120 menos 20/64, y esto nos da un valor de 39.36. Y ahí obtenemos el otro de los ángulos conocidos. Acá, este campo. Tenemos ahora resuelto el triángulo. Es un triángulo con sus tres lados conocidos. Este lado vale 24,58, este lado vale 18, este lado vale 10. Tenemos sus tres ángulos conocidos: 120, 39.36 y 20.64. Hemos resuelto el triángulo. Revisemos un cuarto caso. Uso de ley de cosenos y senos. ¿Por qué menciona eso? Porque va a haber que hacer uso de muchos, no solo de uno de los teoremas. Entonces, aquí solo conocemos tres lados. ¿Qué vamos a hacer? Conocer los ángulos. Al menos uno podemos intentar conocer en este momento. Si yo decido utilizar, le voy a colocar aquí alfa, aquí le voy a colocar gamma y aquí le voy a colocar beta. Si yo deseo utilizar esta expresión, me quedan aún aquí tres desconocidos. Lo voy a plantear, me puede ser útil, pero aquí cualquiera de las partes que tome, si tomo estas, me quedan dos desconocidas. Si tomo estas, me quedan dos desconocidos, dos ángulos. Entonces, por el momento, no puedo darle respuesta con ese, pero más adelante sí. Entonces, vamos a trabajar con ley de cosenos. Nos dice que 12 al cuadrado, voy a tomar este lado de 12, el que tenemos aquí, 12 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 veces el 2 va de regla, 8 por 5 por el ángulo que está en medio. De ahí vamos a conocer gamma. 8 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 veces va de regla, 8 por 5 por el coseno de gamma. Aquí solo hay una incógnita. Despejemos gamma. Gamma va a ser igual al coseno inverso de 12 al cuadrado menos 8 al cuadrado menos 5 al cuadrado y en el denominador menos 2 por 8 por 5. Ahí hemos despejado. Resolvamos con nuestra calculadora, siempre en grados, porque están expresados en grados para la lectura, para facilitar la lectura, y nos va a quedar el valor de 133.43. Veamos si esto tiene sentido. Sí, porque es un ángulo obtuso. 133.43. Siempre tenemos que revisar eso, si tiene o no tiene sentido. Ahora podemos regresar a la parte de la ley de senos, o podemos siempre pensar con una ley de cosenos. Para seguir ejercitando la ley de cosenos, pues resolvámosla con ley de cosenos. Ahora voy a plantear otra igualdad. 8 al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 5 al cuadrado, y le voy a poner el ángulo comprendido entre el 12 y el 5, menos 2 veces 12 por 5 por el coseno
de beta. Despejo beta. Beta va a ser igual al coseno inverso de 8 al cuadrado menos 12 al cuadrado menos 5 al cuadrado entre menos 2 por 12 por 5. Y de aquí vamos a obtener otro de los ángulos. Este ángulo sería de 28.96 grados. Este que tenemos acá. Siempre busquémosle si eso va a tener o no va a tener sentido. Y en este caso sí, ¿verdad? Vemos que tiene mucho sentido ese valor, porque es un ángulo agudo. Y el tercero, pues lo podemos obtener por la resta. Alfa es igual a 180 menos 133.43 menos 28.96. Alfa va a ser igual a 17.61. Y con esto ya tendríamos resuelto el triángulo, los tres lados con sus tres respectivos ángulos. Sigan repasando sobre esto para que puedan también ustedes determinar si pueden resolverlo ocupando la ley de senos una vez se haya encontrado un primer ángulo, para que ustedes puedan sustituir aquí el ángulo y con los lados conocidos despejar este otro. Eso les va a quedar a ustedes de tarea para que lo sigan practicando. Una vez hayamos encontrado un primer ángulo, aplicar ley de senos. Esa sería la estrategia.